Poema del hombre Dios. El Evangelio como me ha sido revelado. María Valtorta. Continuación. El siguiente episodio tiene lugar durante el transcurso del viaje hacia los altos del Líbano que Jesús, junto con sus apóstoles, ha emprendido para visitar y saludar a dos pastores, testigos directos de aquella noche de su nacimiento en Belén, que siguen dedicados al pastoreo. Nota a pie de página. Personajes de la obra magna. Pastores de Belén, Jonatás. Va acompañado de Jonatás, otro de aquellos pastores que, ahora al servicio de Cusa, administrador de Herodes, conoce todas las intrigas de la corte. Corrupción general en las cortes de Herodes y Filipo. Liberación del Bautista. Anuncio del martirio para Pedro y para los apóstoles. Jesús camina al lado de Jonatás, siguiendo un terraplén verde y por tanto sombrío. Detrás van los apóstoles hablando entre sí. Pedro, separándose de ellos, se adelanta, y franco como siempre, pregunta a Jonatás: ¿pero no es más rápido el camino que va a Cesarea de Filipo? Hemos cogido este, ¿y cuándo vamos a llegar? Tú. Nota a pie de página. Se trata de Juana de Cusa, esposa de Cusa, que enferma de tuberculosis, había sido curada por Jesús. Personajes de la obra magna, Juana de Cusa. Con la patrona, ha sido por aquel. Jonatás. Con una enferma me he atrevido a todo. Date cuenta de que yo soy un cortesano de Antipas, y Filipo, después de aquel sucio incesto, no ve muy bien a los cortesanos de Herodes. Mira, no es por mí por quien temo. Lo que no quiero es crearos dificultades, ni enemigos y menos aún al maestro. La tetrarquía de Filipo tiene necesidad de la palabra, como la tienen las de Antipas. Si os odian, ¿cómo podéis ir? Al regreso, si lo veis conveniente, vais por ese camino. Jesús le dice: alabo tu prudencia, Jonatás, pero al regreso tengo intención de pasar hacia las tierras fenicias. Jonatás. Están envueltas en las tinieblas del error. Jesús. Me acercaré a sus confines para recordarles que hay una luz. Pedro. ¿Crees que Filipo se vengaría con un siervo del mal que el hermano le hizo? Jonatás. Sí, Pedro. Dominados por todos los más bajos instintos, el uno es igual al otro. Créeme, parecen animales y no hombres. Pedro. Y sin embargo, teniendo en cuenta que Juan, hablando en nombre de Dios, ha hablado también en su nombre y a su favor, debería estimarnos, mejor dicho, estimarle a él, que es pariente de Juan. Jonatás. No os preguntaría ni siquiera de dónde venís, ni quiénes sois. Viéndoos conmigo, si me reconociera, o si algún enemigo de la casa de Antipas me señalara como siervo de su procurador, seríais encarcelados inmediatamente. Si supierais cuánto fango hay tras las vestiduras de púrpura, venganzas, atropellos, delaciones, lujurias y hurtos son la pasta de su alma. Alma, bien, llamémosla así. Yo creo que ya no tienen alma. Vosotros mismos podéis verlo. Juan tuvo buen fin. ¿Pero por qué ha recobrado Juan la libertad? Por una venganza entre dos oficiales de la corte. Uno para quitarse de en medio al otro, que era tan favorecido por Antipas, que tenía a Juan bajo su custodia. Por una suma abrió de noche el calabozo. Yo creo que atontó a su rival con un vino drogado, y a la mañana siguiente el desdichado pagó con su cabeza la evasión del Bautista. Te digo que es un asco. Pedro. ¿Y tu patrón está de acuerdo? Me parece bueno. Jonatás. Lo es, pero no puede actuar de otro modo. Su padre y el padre de su padre pertenecieron a la corte de Herodes el Grande. El hijo lo ha tenido que ser por fuerza. No lo aprueba, pero no puede más que limitarse a mantener a su mujer lejos de esa corte de vicios. Pedro. ¿Y no podría decir me das asco y marcharse? Jonatás. Podría, pero, a pesar de que sea muy bueno, todavía no es capaz de tanto. Eso significaría casi ciertamente la muerte. ¿Y quién quiere morir por honestidad de espíritu llevada a su punto más alto? Un santo como el Bautista, pero nosotros, pobrecillos. Jesús, que les ha dejado hablar entre sí, interviene. Dentro de no mucho tiempo, en cualquier lugar de la tierra conocida habrá, plantados como flores de prado abrileño,
santos que serán felices de morir por esta honestidad hacia la gracia y por amor a Dios. Pedro dice: sí, me gustaría saludar a estos santos y decirles: rogad por el pobre Simón de Jonás. Jesús le mira fijo y sonriente. Pedro: ¿por qué me miras así? Jesús: porque tú, prestándoles auxilio, los verás, y los verás cuando a ti te lo presten. Pedro: ¿en qué, Señor? Jesús: para ser la piedra consagrada por el sacrificio, sobre la que se celebre y edifique mi testimonio. Pedro: no te entiendo. Jesús: entenderás. Los otros discípulos que se habían acercado y que han escuchado, cuchichean entre sí. Jesús se vuelve: en verdad os digo, que todos probaréis uno u otro suplicio, por ahora el de la renuncia a las comodidades, a los afectos, a los intereses. Después vendrá una cosa cada vez más vasta, hasta llegar a aquella, excelsa, que os ciña las frentes con una diadema inmortal. Sed fieles, todos vosotros lo seréis, y obtendréis esto. Pedro: ¿nos matarán los judíos, el Sanedrín acaso, por nuestro amor a ti? Jesús: Jerusalén lava los umbrales de su templo con la sangre de sus profetas y sus santos, pero también el mundo espera ser lavado. Hay templos y templos de dioses horrendos. En un futuro serán templos del Dios verdadero, y la lepra del paganismo quedará purificada con el agua lustral hecha de sangre de los mártires. Pedro: oh Dios altísimo, Señor, Maestro, yo no soy digno de tanto, soy débil, le temo el dolor. Oh Señor, oh despide a tu inútil siervo, oh dame fuerza. No querría menoscabar tu imagen, Maestro, con mi ruindad. Pedro se ha arrodillado a los pies del Maestro y le está suplicando verdaderamente con el corazón en la voz. Jesús: álzate, mi Pedro, no temas, todavía mucho has de caminar, y llegará la hora en que no quieras sino cumplir el último esfuerzo, y entonces tendrás todo, del cielo y de ti mismo. Yo te estaré mirando admirado. Pedro: tú lo dices, y yo lo creo, pero soy un tan pobre hombre. Escrito el 10 de febrero de 1945. Unos discípulos de Juan el Bautista han llegado a Aguas Claras, un lugar situado entre Efraín y el río Jordán, donde Jesús y apóstoles evangelizan y bautizan. Discípulos del Bautista comunican a Jesús el testimonio que sobre él, Jesús, ha dado Juan el Bautista. Los tres presantificados. Uno de ellos, Matías, dice: hace unos días algunos discípulos suyos le dijeron en nuestra presencia: Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio, ahora bautiza y todos van a él. Te vas a quedar sin fieles. A lo que Juan respondió: bienaventurado mi oído que oye esta noticia. No sabéis qué alegría me proporcionáis. Tened en cuenta que el hombre no puede tomar nada si no le es dado del cielo. Vosotros podéis testificar que dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido mandado delante de él para prepararle el camino. El hombre justo no se apropia un nombre que no es suyo, y aunque otro hombre quisiera alabarle diciéndole: eres ese, es decir, el santo, él responde: no, en verdad no, yo soy su siervo. Y de todas formas se alegra mucho de ello, porque dice: se ve que me asemejo a él un poco, si el hombre me puede confundir con él. ¿Y qué desea la persona que ama sino parecerse a su amado? Solo la esposa goza del esposo. El paraninfo no podría gozar de ella, porque sería una inmoralidad y un hurto. Pero el amigo del novio, que está cerca de él y escucha su palabra llena de júbilo nupcial, experimenta una alegría tan grande que podría compararse a la que hace feliz a la Virgen casada con él, la cual, en aquella palabra empieza a degustar la miel de las palabras nupciales. Esta es mi alegría y es completa. ¿Qué otra cosa hace el amigo del novio, después de haberle servido durante meses y habiéndole conducido a la esposa hasta el hogar? Se retira y desaparece. Así hago yo. Uno solo queda, el esposo con la esposa, el hombre con la humanidad. Oh, qué palabra más profunda. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Quien viene del cielo,
está por encima de todos. Patriarcas y profetas desaparecen a su llegada, porque Él es como el sol, que todo ilumina, y su luz es tan fuerte que los astros y planetas, que no tienen luz propia, se revisten de ella, y los que aún no están apagados desaparecen en el supremo resplandor del sol. Esto sucede porque Él viene del cielo, mientras los patriarcas y profetas irán al cielo, pero del cielo no vienen. Quien viene del cielo es superior a todos y anuncia lo que ha visto y oído, pero ninguno de entre los que no tienden al cielo, renegando por ello de Dios, podrá aceptar su testimonio. Quien acepta el testimonio del que ha bajado del cielo, demuestra, con este acto suyo de creer, que Dios es verdadero y no una fábula exenta de verdad, y escucha a la verdad, porque su ánimo está deseoso de ella. Porque aquel a quien Dios ha enviado pronuncia palabras de Dios, pues Dios le da el Espíritu con plenitud, y el Espíritu dice: heme aquí, tómame, que quiero estar contigo, tú, delicia de nuestro amor. Porque el Padre ama al Hijo sin medida, y todas las cosas las ha puesto en su mano. Por eso quien cree en el Hijo tiene la vida eterna. Mas quien se niega a creer en el Hijo no verá la vida, y la cólera de Dios permanecerá en él y sobre él. Esto dijo: estas palabras me las he grabado en la memoria para repetirla. Jesús: te alabo y te doy las gracias por ello. Jesús añade: el último profeta de Israel no es aquel que desciende del cielo, pero, por haber sido adornado de dones divinos desde el vientre de su madre, vosotros no lo sabéis, pero yo os lo digo, es el que más se acerca al cielo. Los 3 pastores se muestran ansiosos de saber, así como también los discípulos. ¿Qué cosa? Cuenta? Él dice de sí mismo: yo soy el pecador. Jesús: cuando mi madre me llevaba a mí Dios en su vientre, fue a servir, porque es la humilde y amorosa, a la madre de Juan, prima de ella por parte de su madre, que había quedado embarazada en su vejez. El Bautista tenía ya su alma, porque era el 7º mes de su formación. Nota a pie de página. Tenía su alma porque estaba en el 7º mes de su formación. Esta afirmación no excluye que el alma sea infundida el primer instante de la concepción. Lo que parece más bien es que quiere rechazar la opinión de que el individuo reciba su alma en el momento del nacimiento o incluso después de haber nacido. La sacralidad de la vida humana desde su concepción se afirma en esta obra. Como muestra, se ofrecen estas 2 frases de Jesús pronunciadas en otros episodios de la obra. Primero: sí, matando a la madre, mato también a su fruto, entonces Dios me pedirá cuentas de 2 seres, porque el vientre que engendra a un nuevo hombre, según el mandamiento de Dios, es sagrado, como es sagrada la pequeña vida que en aquel va madurando, a la que Dios ha dado un alma. 2. Y ahora escuchadme, vosotras mujeres que calladas y sin castigo alguno asesináis tantas vidas, separad de vuestro seno un fruto que crece en él, por el hecho de que provenga del culpable simiente, o porque sea un vástago no deseado, una carga a vuestro lado, o una carga para vuestra economía, también es matar. Y este germen de hombre encerrado en el seno materno saltó de alegría al oír la voz de la esposa de Dios. También en esto fue precursor. Precedió a los redimidos, porque de seno a seno se derramó la gracia y penetró, y cayó la culpa de origen del alma del niño. Por ello yo os digo que sobre la tierra hay 3 que son poseedores de la sabiduría, del mismo modo que en el cielo 3 son los poseedores de la sabiduría, el Verbo, la Madre y el Precursor en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo. Matías: nuestro corazón está lleno de estupor, casi como cuando se nos dijo: ha nacido el Mesías. Porque eres tú el abismo de la misericordia, y este Juan nuestro es el abismo de la humildad. Jesús: y mi madre es el abismo de la pureza, de la gracia, de la caridad, de la obediencia, de la humildad, de toda virtud que sea de Dios y que Dios infunde en sus santos. Escrito el 11 de marzo de 1945.